El título del mensaje hoy es No más culpa, porque hay esperanza. Hay esperanza. Ruth capítulo 1, el verso 20. Ruth capítulo 1, verso 20 y 21 dice: No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Amén. Hablaré hoy de que debemos vestirnos de misericordia y recibir la gracia de Dios. ¿Sí? Todos hacemos cosas incorrectas. Hasta la persona más correcta, la persona más moral, desde el pequeño niño hasta el anciano, todos cometemos errores, todos hacemos cosas que no debimos hacer o que no deberíamos hacer. Pero hoy quiero hablarles de recibir la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. La culpa puede afectar incluso al creyente más que a la persona no creyente. A un cristiano le puede afectar más. ¿Por qué? Porque el enemigo dice que como eres conocedor de Dios y aún cometes errores, entonces no hay remedio. Y son las voces de acusación. Un hombre creyente me comentó, recuerdo, que él me dijo, pastor, yo no puedo, yo creo que yo no tengo solución. Yo soy cristiano, yo soy conocedor de la palabra de Dios y a pesar de eso he cometido errores, he fallado. Yo creo que Dios no me va a ayudar porque yo le he fallado. Y él me decía que cuando iba a orar se venían a su mente esos pensamientos, esas imágenes de culpa, esas palabras negativas que le decían que él no tenía la ayuda de Dios porque él no podía agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, este hombre se sentía descalificado porque sentía que no podía llenarle el estatus o ¿sí? llegar a ese estatus, llenar esa exigencia de Dios. Y es fácil entender que Dios nos bendiga cuando nosotros somos fieles, ¿cierto? Tal vez cuando usted ve a una persona, a un pastor o a un creyente que ha sido próspero y bendecido en alguna área de su vida o en las diferentes áreas de su vida, usted pueda decir, esa persona es como muy correcta, o puede decir, Dios escucha más a esa persona. Tal vez es que esa persona hace las cosas muchísimo mejor, esa persona no ha cometido errores, no ha fallado, por eso Dios la ha bendecido y la ha prosperado y Dios le ha dado tanto. Es fácil, ¿cierto? Es lo más fácil poder creer que alguien sea bendecido y prosperado cuando hace las cosas bien. Pero es difícil, ¿cierto?, creer que alguien reciba misericordia, que uno pueda recibir gracia, misericordia, perdón, y que aún pueda ser bendecido, aun cuando le ha fallado al Señor, aun cuando ha cometido errores, ¿cierto? Cierto que eso es más difícil creer, y en el común uno escucha a las personas decir esas palabras. La gente tiene muchas voces de acusación en su mente, en su corazón. Lo maravilloso de nuestro Dios y su misericordia es que aunque cometamos errores, aunque vayamos en contravía y nuestro caminar sea imperfecto, Dios no dice, me fallaste. Si hubieses hecho esto y aquello, entonces yo te bendeciría. Dios dice, no, mi misericordia te cubre, mi gracia es abundante para perdonarte, para levantarte, para restaurarte y para darte todo lo que tengo para que cumplas mi propósito. Amén. Esa es la palabra de bendición que el Señor nos da cuando nosotros hemos fallado.
Pero cuando nosotros retomamos el camino, nos sacudimos la culpa, la desesperanza y creemos que aún después de nuestros errores, Dios puede darnos ese mismo llamado que nos hizo antes. Dios no dice, tuviste tu oportunidad, arréglatela solo ahora porque fallaste. No, el Señor no es como a veces nosotros podemos tener la imagen, ¿cierto? Si de pronto papá, mamá echó mucha cantaleta, o estamos acostumbrados a que en la casa, en el hogar, en nuestra crianza fue la cantaleta. Si hubieses hecho esto, mira fulano que fulano sí, entonces tú serías bien, serías próspero, te iría bien. Pero nosotros no podemos pensar, o no debemos pensar que nuestro Dios sea así, porque nuestro Dios es diferente y nuestro Dios es el Dios que ya conoce el final del camino antes que nosotros. Amén. Él ya sabe todas las cosas. Entonces, la Biblia nos narra la historia de Noemí, que fue los versículos que leímos comenzando, y nos cuenta de ella. Dice que en su amargura, cuando ella regresa a su tierra, porque estaba en tierra de Moab, en tiempos de hambre y dificultad, se había ido de la tierra que Dios les había dado, y ella, cuando regresa, las vecinas, todas las conocidas de antes, la ven y se quedan admiradas y dicen, no es esta Noemí, cómo está de cambiada, mira su rostro, se ve vieja, se le ve el sufrimiento. ¿Qué pasó, Noemí? Y Noemí significa placentera, agradable, pero ella dice, no, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha puesto en mucha tristeza, en mucha amargura, ¿sí? He sufrido muchísimo, y dicen, ya no me llamen Noemí. Entonces la Biblia nos dice qué sucedió con Noemí y su familia. Que Elimelech es el esposo de Noemí, que Lión y Malón sus dos hijos. Y ellos decidieron en tiempo difícil irse, dejar la tierra de Israel, la tierra que Dios les había dado, irse a una tierra extranjera, a la tierra de Moab, porque allí sí había abundancia, o allí había comida, pero había venido una hambruna tremenda sobre el pueblo de Dios. Entonces ellos deciden irse. ¿Cuál es el error? El error fue su impaciencia ante la adversidad. En medio de la hambruna que vino, entonces hay impaciencia, y muchas veces nosotros podemos cometer errores en medio también de esa situación. Impaciencia frente a la adversidad, frente a la enfermedad, frente a la situación económica, frente a las dificultades con el cónyuge, a los problemas con los hijos, en la familia, ¿sí? Entonces las personas dicen, no, voy a tomar este camino, creo que esto es mejor, creo que esto me va a solucionar los problemas, aunque haya una voz allá en lo profundo que diga, no, ese no es el camino. Pero la persona puede pensar, no, ese va a ser, y la persona insiste y anula como las voces de la conciencia o la voz de Dios, y da esos pasos. Y eso le pasó a Elimelech, a Noemí y a sus hijos, y se fueron. ¿Sí? Esto por supuesto fue un mal ejemplo para su pueblo también, porque los demás sí soportaron, los demás del pueblo ahí estaban sufriendo las dificultades, las pruebas, ¿cierto? Pero ellos decidieron huir. Entonces, el otro error fue el casamiento de sus hijos con mujeres extranjeras. Explícitamente en la Biblia está prohibido que el pueblo de Dios no se debían casar con extranjeros, no unirse en yugo desigual. Y en el Nuevo Testamento dice la palabra que no unirse en yugo desigual. Dios claramente había dicho eso. También en los casos de dificultad, por ejemplo, en el caso cuando vino un hambre tremenda sobre la tierra, Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto, sino quédate en la tierra que yo te daré y yo te bendeciré. Y es así, siempre Dios nos dice que debemos ser fuertes en medio de la prueba, no huir y hacer lo que la gente nos diga.
sino que debemos ir a orar y a decirle al Señor: es tu voluntad que yo haga esto, Señor, es tu dirección, está bien que yo vaya a tal lugar, Dios mío. Y cuando uno ora y va a la presencia de Dios, el Espíritu Santo le guiará. Pero hoy estamos hablando de que a veces cometemos errores, ¿cierto? En un negocio, por ejemplo, ¿cierto? Entramos en una relación que no debimos entrar. Sembramos mala semilla en el corazón de nuestros hijos o nuestro cónyuge, ¿sí? Te comprometiste en una relación que ahora te causa muchísimo dolor y tal vez estás diciendo: yo tengo la culpa, no hay solución, ahora tengo que aguantarme esto y creo que ya no voy a poder cumplir el propósito de Dios en mi vida. Entonces esas voces de acusación están ahí por algo, por un error que se cometió, ¿sí? Cuando se ha sembrado mala semilla en el corazón de los hijos, cuando se les dio una crianza equivocada, cuando se sembró violencia, acusación, maltrato en el corazón de los hijos, y entonces la persona conoce a Dios y luego dice: pero ya es muy tarde porque yo ya sembré mala semilla en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, y están ahí esas voces de acusación. Pero hoy la palabra y el mensaje de Dios es: sacúdete esas voces de acusación, quita esa culpa de tu mente y cree que Dios es el Dios de las otras oportunidades, amén, que Dios es el Dios que perdona, que restaura, que levanta y que aún podremos cumplir ese propósito del Señor, amén. Entonces eso le sucedió también a Jonás. Jonás, Dios le había dicho: ve a Nínive, pero Jonás decidió huir. Dios le da un llamado a Jonás. Y lo que hace Jonás es que va y compra el pasaje en barco para huir de la presencia de Dios. Porque Jonás decía: yo no voy a predicar, yo quiero que esa gente de Nínive se mueran porque son malos, que el juicio de Dios venga sobre ellos. Y Jonás conocía que Dios es tan misericordioso que dijo: seguro que yo voy y les predico y ellos se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Entonces Jonás tomó rumbo a otra, en la dirección opuesta, en contravía a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede? Sucede que en el barco donde Jonás va, viene una tempestad tremenda, y son las tempestades que encontramos nosotros en el camino cuando nos equivocamos, ¿cierto? Cuando nos equivocamos en el área afectiva y relacional, cuando nos equivocamos en los negocios, en la parte económica, cuando nosotros damos pasos equivocados allí, y entonces viene la tempestad y Jonás va a dormir en medio de esa tempestad, lo que representa que muchas veces mucha gente quiere adormecer la conciencia en medio de las situaciones difíciles, cuando saben que se ha hecho lo incorrecto, que Dios no aprueba eso. Y Jonás estaba ya durmiendo hasta que va el capitán del barco y le dice: dormilón, levántate, mira lo que está pasando, y tú tranquilo durmiendo ahí. Mucha gente también, ¿sabes qué? Adormece su conciencia con las drogas, con los vicios, con el alcohol, con cosas, con sexo ilícito, con placeres, y la gente dice: no, aquí estoy tranquilo aunque afuera esté la tempestad. Pero Jonás es despertado. Jonás tiene que volver a la realidad y saber que iba en dirección opuesta a Dios. Entonces Jonás dice: ya no hay nada que hacer, yo aquí cometí un error grave. Y entonces lo único que dice es: miren, yo he hecho mal delante de Dios, lo que ustedes pueden hacer es tirarme al mar, ¿sí? Y la tempestad se va a apaciguar. Y aquellos hombres, pues si Dios había mandado esa tempestad tan tremenda, tuvieron miedo. ¿Y qué va a hacer si vamos a echar a este Jonás al mar? Ahí sí que va a mandar un rayo y va a partir el barco. Pero dice que empezaron a orar y a decirle a Dios: Señor, ten misericordia, pero vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo, a ver si podemos salvarnos. Toman a Jonás y lo echan al mar,
mar y dice que se hizo bonanza, pasó la tempestad y aquellos hombres temieron grandemente delante de Dios y ofrecieron sacrificios a Dios. Y Jonás fue allí. Imagínese usted a Jonás en medio de esa tempestad, la oscuridad en un mar terrible, porque las tempestades en esos mares son tremendas, esa oscuridad, y Jonás estirado allí, y Jonás dice: ya todo acabó, mis errores, es culpa mía, en contravía a la dirección de Dios, nada que hacer, pero Dios sabe cómo hacer para sacarnos de esa oscuridad, esa tempestad, para salvarnos. Y es cuando entra en escena un pez, aparece, y ese pez se traga a Jonás. Y allí Jonás es salvado de morir ahogado o tal vez comido por los tiburones. Algunos dicen que el pez que se comió a Jonás fue una ballena, y por tanto Jonás fue entero al estómago de la ballena, ¿sí? Entonces Dios sabe cómo sacarnos de las situaciones difíciles en las cuales nosotros a veces nos metemos, porque la misericordia de Dios está sobre nosotros, aun cuando nosotros nos hemos apartado, nos hemos equivocado, hemos tomado malas decisiones. El Señor por eso no nos rechaza, su misericordia y su gracia está ahí. ¿Cuántos se alegran por eso? Porque ese amor es grande. Jonás allí se acuerda, miren que cuando está en el barco, él hubiese podido arrepentirse antes de que lo tiraran al mar, arrodillarse en el barco y pedirle a Dios: perdóname, Señor, sí, yo hice mal, ten misericordia, quita esta tempestad, sálvanos y yo voy a hacer lo que tú me mandaste hacer. Pero Jonás no, ahí estaba la culpa, y dijo: yo ya no tengo nada que hacer. Pero cuando está en el vientre del pez, en un ambiente que apesta, imagínense los intestinos de ese pez gigante, cómo olía a horrible, y allí todos los jugos gástricos de ese animal, ¿cierto? Se imagina a Jonás, y entonces en medio de esa situación difícil, Jonás dice: yo voy a orar, voy a buscar a Dios. Y entonces dice en el versículo 2, Jonás 2:2 dice: y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió, desde la tierra de los muertos llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Mira lo que Jonás está diciendo. Él está hablando en fe, todavía estaba ahí en los intestinos del pez, pero estaba diciendo en fe: Señor, tú me escuchaste. Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia y que el Señor lo iba a sacar. Entonces esa es la fe. Esa es la fe, es la oración que nosotros debemos hacer cuando estamos en situaciones difíciles. Ay, no, Señor, ¿por qué estoy así? No debe ser la oración así. Ay, Señor, sino debe ser: gracias, Señor, porque tú me perdonas. Cuando uno le ha pedido perdón al Señor, ¿cierto? Gracias, Señor, porque tú me vas a levantar. Gracias, Señor, porque tú me restauras. Gracias porque me amas. Gracias, Señor, porque mis errores no son más grandes que tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú me vas a llevar a cumplir tu propósito y el mejor plan tuyo para mi vida. ¿Cuántos reciben esa palabra? Gracias, Señor, porque yo sé que voy a alcanzar todo lo que tú tienes para mí. Amén. Esa es la palabra. Entonces a veces Dios permite un ambiente tan asqueroso como los intestinos de ese pez gigante para hacernos entrar en razón. Ese ambiente tan difícil puede ser una situación en un ambiente laboral tremendo, ¿cierto? Puede ser, no sé, una situación de enfermedad, puede ser una situación familiar. Es un ambiente difícil, como ese ambiente en los intestinos del pez. Pero ¿sabes una cosa? Allí lo único que nosotros tenemos que hacer es lo que hizo Jonás: clamar al Señor, que nos puede levantar, que nos puede restaurar, que nos puede bendecir, amén, y que puede extendernos su mano y sacarnos de ese lugar. En el Salmo capítulo 139, el verso 5 dice: vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá
tu fuerza. Eso fue lo que el salmista pudo ver. No me puedo ir de la presencia de Dios. Aún que yo me aleje de Él, su misericordia está ahí. Y eso fue lo que pudo ver Jonás. Aunque iba en contravía, en la dirección opuesta a la voluntad del Señor, la misericordia de Dios estaba con él ahí, a través de ese pez, para salvarle la vida y no permitir que Jonás muriera allí. Entonces Dios nos ha vestido de misericordia, aunque a veces en nuestros errores otras personas resultan involucradas. Yo hoy te doy una palabra de ánimo: levántate, levántate, porque es difícil cuando uno dice, o cuando una persona piensa, bueno, está bien, yo la embarré y voy a sufrir las consecuencias de mis actos, pero cuando viene la culpa, porque dice yo tengo la culpa de lo que están viviendo mis hijos, o yo tengo la culpa de lo que pasó en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Eso es terrible, ¿sí? Eso es una carga muy pesada, pero yo te digo hoy: ten ánimo, levántate, porque la gracia y la misericordia de Dios está disponible. Amén. Entonces, inmediatamente, dale ese aplauso fuerte al Señor. Inmediatamente después de la oración de Jonás, Dios da la orden al pez para que vomite a Jonás. Le cogió un dolor de estómago a ese pez, dijo: me comí algo que me hizo daño. Y entonces el pez vomitó a Jonás a la orilla del mar, en la orilla, ¿sí? en tierra. Y de la misma manera como el pez soltó a Jonás, asimismo Dios puede hacer que esa adicción, que esa situación tan difícil, esas cadenas, eso que te retiene de cumplir el propósito de Dios y de disfrutar una vida plena, Dios puede hacer que eso tenga que soltarte. ¿Cuántos lo creen? Esa situación económica, esa enfermedad, ¿sí? Ese problema familiar, esa adicción, así como el pez tuvo que vomitar a Jonás, así mismo Dios hará que esas situaciones tengan que soltarnos y no podrán retenernos más, porque nosotros vamos adelante a cumplir ese propósito de Dios. Amén. Y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Dios no solo sacó a Jonás del pez, sino que además de esto le sostiene su llamado. Y es que a veces una persona, un creyente puede decir: no, yo la embarré, yo cometí este error, ya no puedo cumplir ese llamado que Dios me hizo. No, miren, Dios le sostuvo el llamado a Jonás. Amén. Y aún después de sus errores, Jonás, Dios vuelve y le dice: ve a Nínive, cuando el pez lo vomita en la orilla del mar. Ve a Nínive. Entonces eso quiere decir que ese plan que Dios tiene para nosotros, aún después de nuestros errores, cuando nosotros retomamos el camino, cuando nosotros oramos como lo hizo Jonás, cuando nosotros creemos y volvemos al Señor, podemos tener esperanza que ese plan de Dios se cumplirá. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces tienes que sacudirse la culpa, el remordimiento, y creer que Dios perdonará sus pecados, sus faltas, y levantarse. La misma misión que le dio Dios a Jonás al comienzo es la misma misión que Jonás va a cumplir después de sus errores. Sus equivocaciones no son diferentes a las de Jonás. Cuando Jonás toma un camino contrario al de la voluntad de Dios, ¿cuántas veces nosotros también vamos huyendo de Dios? ¿Cierto? Dios nos dice una cosa y nosotros queremos hacer otra. ¿Sí? Tal vez Dios te ha dicho: esto es lo que tienes que hacer, pero tú vas por otro camino y tal vez estás sufriendo esa tempestad, pero yo te digo, hay esperanza. Dios quitará la tempestad, Dios usará un pez para salvarte, una situación difícil, pero tú puedes cumplir ese propósito del Señor. Si usted tiene la actitud de buscar a Dios y creer que puede cumplir el mejor plan de Dios para su vida, igual que Jonás, usted va a verlo. Todas las cosas bonitas que vivimos no son porque nosotros no nos hayamos equivocado, ¿cierto? Sino es porque la misericordia de Dios está con nosotros. Mira,
Las bendiciones que yo tengo y que yo disfruto hoy en mi vida no es porque yo no me haya equivocado, es porque la misericordia de Dios me cubre. Es porque yo he decidido creer, aún después que me he equivocado, que su amor es tan grande, que Él me perdona, que Él me restaura y que Él me levanta. Amén. Yo creo que cuando hay culpa nosotros necesitamos creer esas promesas de Dios, porque Dios es un Dios de amor y de buenas noticias. No podemos nosotros estar solo con ese mensaje de que si haces esto te va a ir mal, te va a venir el trueno y te va a matarte. Nosotros tenemos que creer que Dios nos levanta y nos restaura. Y el juicio de Dios es para el que nunca retoma el camino. El juicio de Dios vendrá definitivamente sobre la persona que, dice la Biblia, que tiene el orgullo en su corazón y que no se vuelve a Dios a pesar de las tempestades, a pesar del intestino difícil del pez, pero la gente no se vuelve a Dios. Pero nosotros los hijos de Dios somos sensibles, y cuando viene una situación difícil sabemos que buscamos a nuestro Dios, sabemos que Él perdona, sabemos que Él restaura y sabemos que Él levanta. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. También podemos ver la restitución hecha por Dios a Noemí. Es maravillosa. En Ruth capítulo 4, el verso 11 dice: somos testigos que el Señor haga a esta mujer que va a ser parte de tu hogar. Aquí está hablándole a Booz, quien tomó a Ruth como esposa, y le dan esta bendición: que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues Él es el hijo de tu nuera, que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed, y llegó a ser el padre de Isaí y abuelo del rey David. Mira cómo Dios restaura a Noemí. Se fueron de la tierra que Dios les había dado, se casaron sus hijos con mujeres extranjeras, le dieron mal ejemplo al pueblo, pero Noemí decidió retomar el camino, se sacudió la culpa, oyó que Dios había visitado a su pueblo y decidió regresar de tierra de Moab a la tierra de la bendición y de las promesas de Dios. Y Noemí regresa y decide vivir. No se quedó llorando el pasado porque su esposo había muerto allá en Moab y sus hijos también habían muerto, pero Noemí decide creer las promesas de Dios y volver y retomar el camino. Entonces no permitió que esas inquisidoras preguntas del si hubiera hecho esto la dejaran anclada al pasado, porque esas inquisidoras preguntas: ay, si yo no hubiera hecho, si yo hubiera hecho esto, si esto, no, ella no permitió. Ella creyó que había un nuevo comienzo, y siempre hay un nuevo comienzo para las hijas y para los hijos de Dios que creemos sus promesas, que creemos su palabra. Amén. Hay un nuevo comienzo. Entonces manifiesta fe en la redención. Ustedes leen la historia para que lean en casa el libro de Ruth, que yo creo que en 15 minutos lo pueden leer todo, el libro de Ruth. Y ahí se dan cuenta que como el esposo de el esposo de Noemí y sus hijos habían muerto y ella había quedado abandonada, entonces la ley de Dios decía que un redentor, un familiar podía redimirles, alguien cercano
que se casara con la nuera, ¿sí? Pero mira Dios cómo hace todas las cosas. El Señor hizo que esa mujer Ruth, la nuera, amara tanto a su suegra, que su corazón se apegara a ella, que no la abandonara como hizo la otra nuera, que se volvió a sus dioses, sino que le dice: donde quiera que tú fueres, iré yo, donde tú murieres, moriré yo, solo la muerte hará separación entre las dos. Un tremendo pacto de unidad con su suegra, ¿sí? Y entonces Noemí no le insiste más que se devuelva. Dios hace que esta nuera ame tanto a su suegra Noemí. Y entonces cuando llegan a tierra de Israel, la ley entonces decía que un pariente, y había un pariente de Elimelech que podía redimirla, ¿sí? Es decir, tomar la nuera para darle hijos al difunto, al que había muerto, y recuperar el nombre y la herencia de quien había muerto, y que las tierras no pasaran se perdieran la herencia, sino que siguiera en la familia. Y eso es lo que hace Dios con Noemí en la restauración. Entonces hay un redentor, Booz, y dice la Biblia que era un hombre rico, familiar de Elimelech. Y Ruth va a espigar en el campo, y ustedes leerán la historia, es hermosa. El caso es que se enamora Ruth y Noemí, se enamoran, se casan y tienen un hijo llamado Obed. Y este hijo viene a ser hijo de Noemí, viene a restaurar la descendencia, a restaurar la familia. Y qué hermoso dice que Noemí lo abraza contra su pecho y llora de alegría. Y dice: Dios me ha restituido, Dios me ha quitado la amargura y el dolor y la tristeza. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros retomamos el camino, cuando nos volvemos a su presencia. Amén. Dios restaura, Dios restituye, y se cumple el propósito de Dios, porque mira que este Obed, hijo de Booz, viene a ser el abuelo del rey David, nada más que viene a entrar dentro de la ascendencia del Salvador, del Señor Jesús. El perdón de Dios es completo, amén. Dios no está diciendo: no, tú la embarraste y ahora ya no puedes entrar no le dijo Dios eso a Noemí: ya no vas a poder entrar en la ascendencia del Salvador, del Mesías. El perdón de Dios es completo, amén. Entonces la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores, amén. La misericordia de Dios es más grande que nuestros errores. Tal es Roberto. Yo les he contado el testimonio de ese cantante, tremenda voz que tiene, canta una espectacular, viaja por el mundo dando esos conciertos, tiene un talento tan poderoso, tremendo, ¿sí? Y se apartó de los caminos del Señor por años, y su padre pastor ore, y su mamá ore por él, y clame al Señor, y él apartado, lejos de Dios. Y él cuenta que tuvo situaciones muy peligrosas donde hubiese podido perder la vida. En una ocasión lo cogieron con droga y le hubiesen podido llevar a la cárcel y permanecer como más de 30 años en la cárcel. Pero Dios hizo algo y el policía dijo: ¿sabes qué? No te voy a acusar. Y Dios lo protege aún estando lejos de los caminos de Dios. La misericordia de Dios lo estaba cubriendo, ¿sí? Y este hombre vuelve al Señor, y ahora está sirviendo a Dios de una manera tan poderosa, grande. Eso es lo que hace el Señor. Y cuando hablo de que la misericordia de Dios nos guarda, no estoy diciendo que podemos vivir de cualquier manera o que podamos ser descuidados o irresponsables. Toda persona que conoce a Dios no está buscando momento para pecar. Yo no estoy hablando aquí que uno puede vivir de cualquier manera. Yo estoy hablando aquí que la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores, amén. Lo que estoy diciendo es eso. Y como yo estoy hablando a personas
que conocen, la mayoría que conocen del Señor, y si hay personas que no conocen de Dios, nos están viendo tal vez a través de la transmisión, a través de internet, o van a escuchar este mensaje en YouTube. Yo les digo, el perdón y la gracia de Dios está para restaurarte. Pero le digo a los creyentes, les digo, nosotros no estamos buscando la ocasión para pecar. Nosotros queremos agradar al Señor. Nosotros no queremos ser irresponsables y descuidados con nuestra vida cristiana. Amén. Pero aunque eso está en nuestro corazón, a veces nos equivocamos, ¿cierto? Pero yo quiero decirle que hay esperanza, que hay misericordia y que hay gracia, que debes vestirte de esa misericordia de Dios. Amén. Alaba al Señor. Y yo pudiera contarle muchos más. Por ejemplo, Abraham, ¿sí? Abraham y Sara se equivocaron. Dios les había dado una promesa que tendrían un hijo, pero Sara se llenó de impaciencia y dijo, no, nada, que llegue el hijo. Y entonces le da a su sierva y le dice, acuéstate con ella para ver si es el hijo a través de ella. Y cometen un error tremendo ahí, una equivocación. Y el error es Ismael, y después cuando Dios les da el hijo de la promesa, que es Isaac, Ismael se burlaba de Isaac, y había un ambiente de rencilla, de contienda. Sara estaba enojada ahora con Abraham, ¿sí? Y Sara le exige a Abraham, despide a la sierva con su hijo, y eso es una cosa terrible para Abraham, tener que despedir a su hijo Ismael, ¿sí? Los errores que se cometen. Pero como el corazón de un hijo de Dios es un corazón lleno de arrepentimiento y tiene buena actitud, cuando Dios cambia todos estos errores para bien. Y entonces Dios saca de los errores grandeza, porque la promesa final es: haré de Ismael una nación grande. Aunque fue el hijo de la equivocación, del error, pero Dios promete en su misericordia, en su restauración, que haría de Ismael una nación grande. Amén. Los errores de otros no arruinarán tu vida. Aquí podríamos pensar los errores de Sara, de Abraham, arruinarían la vida de Agar y de Ismael. ¿Qué culpa tenía Ismael de eso? ¿Sí? Pero yo hoy quiero decirte que los errores de otro no te pueden arruinar la vida, porque la misericordia de Dios te cubre. Amén. Es el amor de Dios. Entonces, si te sacudes la culpa, si recibes la gracia de Dios, si callas las voces de acusación en tu mente con las promesas de Dios, hoy declaro sobre tu vida que recibirás restitución, que cumplirás el mejor plan de Dios para tu vida. Los que reciban esta palabra, alaben al Señor. Póngase de pie, dele fuerte ese aplauso al Señor, levante sus manos y adore al Señor. Padre, gracias.